2x más 4 menos 2x. 4. Pues es justamente lo que habíamos pensado que iba a ser. ¿Te parece bien? Es matemáticas pura. Como ha dicho Patricia, pase lo que pase. Claro. La encontrás por cada bien y has hecho bien las operaciones. Vamos a dar una picoleta de nada. Yo quiero una. Eso no vale. No, a eso de la mata del sobre. Injusticia, ¿eh? A él le daba por completo y a mí no me da nada. Pero no tengo cuenta, no tengo cuenta. Bien. ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Era muy simple, ¿no? Era muy simple. Bueno, vamos ahora con una cosa que Patricia no toca, ya que... No, vale, vale. Vamos con una cosa que... A ver si no me muevo mucho. Que ya con la baraja de cartas, ya que ya he traído la baraja de cartas. Vale, entonces yo le voy a dar a Patricia. ¿Me llamaba? Unas cuantas cartas. Vale, las lateralidades, porque no sirven para nada. Vale. Entonces, esto es un truco muy fácil que los profesores hacen mucho. ¿Por qué? Porque usamos mucho la tiza. Aquí usáis la tiza, ¿no? No, sí. Usamos mucho la tiza. Entonces la tiza tiene una propiedad muy buena. Mira, te voy a dejar así 1%. Te voy a dejar así una carta, 2 cartas. Si quieres, ya viene la calle también. Por si acaso no me creen. No, por si no me creen. Entonces, vosotras dos, Patricia no, vamos a podéis comprobar si la cara de arriba al tacto es igual que la cara de abajo. Yo ya sé distinguirlas porque tengo otras tiza en las manos. ¿Qué tal decimos? ¿Qué es eso? No sé, que no me creen. Pilar. No pasa nada, eso me hace. La parte están un poco perezosas estas dos. ¿Qué os parece? Pues yo las enseño, ¿eh? Mira, para que veáis que las enseño, pues vale, pero vamos, si no hay tres, yo soy capaz de distinguirlas, tú no, porque ustedes buscarlas. Patricia va a hacer lo siguiente, es un corte, ¿sabes cortar? Sí. ¿Cómo? Pues no hay cuchillo. Bueno, ¿cómo se corta? Se coge unas alitas, arriba. Yo te recomiendo que la pongas así, las agarras. Lo digo para no confundir. Atento que no me hagas trampa. Que no hagas trampas, ¿vale? Digo que no hagas trampas. Haz lo que yo te voy a decir. Coges la baraja y cortas. Bien. Esa lección es fácil. Vamos con una más difícil. Coge las dos cartas de arriba y darlas la vuelta. Vamos a ver si se te ha quedado claro. Coges la baraja y cortes. ¿Otra vez? Sí. Con las cartas. Por donde te apetezca. Coges las dos de arriba y las de la mitad. Muy bien, aquí tiene espabilado una sala. Repetimos, por si acaso no te ha quedado claro. ¿Qué he tocado? Corto. ¿Cortas? Y las dos de arriba, las dos de la vuelta. Sí, vamos, venga, te estoy divertido. Cortas y las dos de arriba, no me gusta. Mira, te das la vuelta. Pues ahora te tengo que dar. No, ya me la he acabado, Vamos a ver, ¿cómo estaban las cartas? Da igual, A la persona. Ahora hay que repetirlo. Voy a repetir, mira, vamos a ver. Voy a hacer un par de yo. Es que has hecho una cosa que no has entendido bien la lección. Cortas. Y las dos de arriba las das a vuelta. No las mezclas ni directo. ¿Lo han entendido ya? Estén como estén. ¿Seguro? Vamos a ver si es verdad. Repetimos. Cortamos. Y damos dos. La vuelta. Muy bien. No hace falta que las rompas. Tengo que barajar, pero no hace falta que rompas las cartas. Hazlas las veces que quieras. Mira. Y yo tengo seguridad. Pero... Cuando te canses, me avisas. ¿No quieres hacer otra vez más? Inténtalo. Bueno, mientras Patricia se prefiere cortar y darle vuelta, pues fijáis que hay cartas que están dadas la vuelta y cartas que están boca arriba y cartas que están boca abajo. Sí. Y yo os he dicho que... ¿Ya? ¿Me vas a dar el botón? Por favor. Solo se ve la de arriba que está boca. Y yo os he dicho que con la tiza somos capaces de distinguir si está boca arriba o boca abajo. ¿No? Yo solo veo cuál veo la...
sea, yo sé que hay una al menos que está boca arriba, ¿no? Digo, sí, pero el resto no las veo, ¿no? Bueno, pues voy a intentar ver, a ver si soy capaz de distinguir, ¿vale? ¿Cuál es la que está boca arriba? De la que está boca abajo solo con el tazo. Me las he puesto detrás porque solo es con el tazo. Si las pusiera delante ya las vería cuántas no. No te la vuelta. ¿Eh? No te la vuelta. No, porque yo no tengo que ver cuál es la boca arriba y cuál es la Pero boca abajo. que te des tú la vuelta. Ah, que me dé la vuelta, ¿para qué? Para que A verte así. Hombre, Podría. podría. Ya lo tienes fácil. Podría, pero no. Ahí está tu Es que no puedes Yo no estoy mirando las cartas. Ay, Solo ay, estoy ay. tocando. Yo me Siempre estoy hay, haciendo un sí, truco. ¿Eso no es para la banca? No, no. ¿Qué es? Es difícil encontrar una clase de segundo de eso tan... Y maestra ahora. Maestra ahora. Bueno, yo creo, Patricia, después de todo lo que has hecho, no sé si bien o mal, De todas las fotos de la misma forma. que has dejado 5 cartas boca arriba. Sin gratis. Yo no sé si me resulta. No, pero yo creo, los saltazos, 5. ¿Me crees o no me crees? No sé, vamos a ver. Mira, la primera estaba boca abajo. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Mira, la segunda también. Lo veis desde allá al fondo, no te duermas. Es como la postura, pero no te duermas. Mira, ya llevamos una. Carga. ¿Cuántas había dicho yo? 5. Bueno, mira, ya llevamos. 2. 3. Habíamos un 3 y llega la segunda. 3. Navidad, venga. 4. ¿No hay más? Justo, habías dejado 5 cartas. Y alguna cosa más, pero principalmente las cartas. Entonces, todas las cosas que os voy a contar hoy, más o menos, es de matemáticas. Y todos los trucos o juegos que vamos a hacer son de matemáticas. Exclusivamente. Claro, tenemos una baraja de cartas porque si no, no tiene gracia. Pero así me voy calmando, vamos a hacer un pequeño juego que seguramente conocéis, ya que te has levantado, por favor. Tenemos una pizarra, lo que no tenemos es pizza, pero... Ya voy yo. No, no. Lo tengo. Sí, con eso. ¿Te sirve? ¿Para eso o no? Sí. Va, entonces, eso. Va, sí, con eso me vale. Entonces, mira, te voy a dar un sobre para que lo recuerdo. ¿Te llamas? Yo sé. ¿Perdona? Yo sé. Josep. Yo sé. Ah, Joseba. Te pongo solo. Vale. Entonces, esta mañana pensaba, digo, yo solo va a levantarse aquí a una cosa, ¿verdad? Sí, sí. ¿A que sí? ¿Seguro? Sí. ¿De verdad? Vale. Y va a pensar un número. Y le va a escribir a la pizarra. Te estoy mirando porque si veo el número, pues no tiene gracia. ¿Escribo? Tú lo vas a pensar y lo vas a escribir en la pizarra. Pues entonces tendrás que pensar un número y escribirlo en la pizarra. Oye. Si no tengo prisa mucho, ya lo has pensado primero, ¿no? Sí. Vale, muy bien. ¿Qué tal? Las matemáticas que tal se te dan aquí, porque si no se te dan bien, mal vamos. Nada más. Bueno, pero la multiplicación, Bien. bien, si no tenemos una calculadora, ¿eh? Mejor. Pero bueno, no hace falta, por si acaso. Multiplica el número por 6. Me da a mí la sensación de que lo has hecho mal, ¿eh? No. Entonces, ¿por qué se ríe la gente? Por si acaso. Por si acaso, vale. Bien, ahora, suma 12, por favor. No sé qué tus compañeros de ti. No. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Seguro? Y bueno, pues sabéis multiplicar, sabéis sumar. Vamos a dividir, ¿eh? Entre 3. Ya. ¿Ya? ¿Seguro? Vale, y te ha dado un número, ¿no? Sí.
Vale. Haz un favor, por si acaso no te acuerdas. Rodea con un círculo el primer número que pensaste. ¿Eh? Rodea con un círculo el primer número que pensaste. Ya, no rodea con un círculo. Vale, multiplícalo por 2. Pero te estás equivocando, ¿eh? No, pero ya lo vale. ¿Ya? Sí. Vale. Entonces, ahora, el último número que sacaste, este que al dividir por 3, ¿le restas ese que has multiplicado por 2? Por favor, si no es modestia. O sea, restar, ¿no? Hemos mandado multiplicar, sumar, dividir y ahora restar. Y cada número así de grande. Claro, así. Sí. Sí. ¿Así de grandes? Sí. ¿Cada número así de grande? Sí. De acuerdo, pero si yo sé lo que había pensado yo, sea. Luego es que le he dado un sobre a esta chica y no me acuerdo cómo se llama, porque no se lo preguntaba. Luz, bonito. ¿Verdad que te le he dado el número así de grande? Sí, sí. No, a ver, Luna, levanta, por favor. No, he dicho, ¿cómo se sabe? El número es así de grande, ¿no? Bueno, mira a ver si Luna, no, porque lo que eso esta mañana ha acertado con el número que tiene que salir. Que ya sabía yo lo que ibas a pensar tú. Por favor. ¿Te parece bien o no te parece bien? ¿Cuánto es? No, te parece los 11. Pero yo sabía que era 4. Ah, vale. ¿Y te parece normal? Sí. No. Sí, porque la función hace multiplicaciones con cualquier número de... Uy, aquí hay una chica lista. Sí, sí. ¡De la clase de lista! Es que, está normal. Sorprendida, por favor, ¿qué estás? Con cualquier número te va a dar 4, ¿ves? Anda ya. Sí, sí. No, que lo ha pensado Joseba y entonces... Que va. No te lo crees. Pero luego si... Es que yo No, hombre, ya haz la tarea ya entera, ¿no? Para que esta querida amiga que se llama... ¿Patricia? Se quede ya muy contento. Piensa el número X, ¿no? ¿Los números se llaman? X. Pon X. ¿Qué es lo primero que le mandé? Multiplica por 6. Bueno, normalmente se pone 6x, pero X por 6 es conmutativo, ¿no? Pero pon 6x, que queda más legal. Vale. Luego, ¿qué le mandamos a hacer? Sumar 12. Sumar el 12. 6x más 12. Luego, ¿qué tocó? Dividir entre 3. Dividir entre 3. Todo. Dividir entre 3. Vale. ¿Y luego qué tocó? ¿Restarle qué? 2 veces el primer número que había pensado, ¿no? Menos 2x, ¿no? ¿Tú operas matemáticas? Simplifica. Ten cuidado que están aquí tus profesoras. No te lo he dicho yo. Atenta, atenta. ¿Has dicho que se lo Me aprueba a mí. ¿No sabes simplificar? ¿No habéis llamado a esa lección? A ver. Que no me acuerdo. Es que es un poco de estrés. Yo vengo a dar una clase y luego nos vamos a ir para acá. ¿Segundo de la ESO es esto o no?